reino del terror de Tony Alamo está a punto de dar un giro mucho más siniestro aún. La situación se hacía cada vez más cruel para los miembros de la comunidad. Llegaron a mis oídos versiones de que él tenía muchas esposas. Tony empieza a casarse con mujeres cada vez más jóvenes. Como éramos menores de edad, nos habían prohibido decir que estábamos casadas con Tony. Y yo tenía 14 años en ese momento. Me habían enseñado que 12 años era edad suficiente para casarse. Yo no veía nada de malo porque seguíamos las reglas que nos había impuesto Tony. Sin embargo, Tony se casaba con niñas mucho más jóvenes de hasta 8 años. En 1993, por primera vez, vimos escritos de Tony en los que habla de la poligamia. Dice que un hombre de Dios como él goza del derecho a tener más de una esposa. Y lo dice bastante en una parte del Antiguo Testamento. A comienzos de 1994, Tony Alamo ya tiene 6 esposas adultas. El mismo año, es sentenciado por evasión impositiva. Se lo envía a una prisión de baja seguridad en Texarkana, Texas. Se establece una nueva rama de la iglesia en una pequeña ciudad llamada Fogg, a unos 20 minutos de Arkansas. Incluso mientras Tony estaba en prisión, él seguía como si nada ocurriera. Los miembros seguían trabajando, se reclutaban fieles, incluso lograban incorporar más miembros a la iglesia. Entre los nuevos miembros está Pebble Rodríguez, de 10 años de edad, que se une a la iglesia en 1995. Llega junto con su madre Rosa y sus hermanas Janet y Alana. La familia se ha ido de Nueva York, donde la madre tenía problemas financieros. Nuestra situación era espantosa. Vivíamos de la ayuda del gobierno, vivíamos en viviendas públicas, de cupones de comida. No teníamos dinero. Y una amiga les cuenta sobre el ministerio Alamo. Ella nos dijo que ahí nos darían todo, que había que esforzarse para entrar en el reino de los cielos, que las niñas crecían como buenas cristianas, rodeadas de otros cristianos. En esencia, esto era un paraíso terrenal. En cuanto llega, Pebbles ve a los amigos de la familia de Nueva York que les habían hablado de la iglesia Alamo. Vi a mi amiga y le pregunté dónde estaban sus hermanos. De inmediato ella me informó que yo tenía prohibido hablar con sus hermanos. Le dije, un momento, ¿qué dices? Y ella respondió, no podemos hablar con los varones. Y esa fue la primera regla que me transmitieron. Fue mucho para procesar. Cuando Pebbles llega a la iglesia, se da cuenta de que hay reglas estrictas. No puede mirar televisión, tiene que respetar un toque de queda, tiene que vestirse de una forma determinada, no se le permite comer carne ni lácteos. Cosas muy distintas a las que ella esperaba. Tony era muy estricto e imponía estos mandatos aún estando tras las rejas. Tony grababa cintas mientras estaba en prisión. Eran lecturas de la Biblia, mensajes sobre el infierno. La mayor parte del tiempo nos reprendía a la congregación como un todo. Quiero hacerlos trabajar hasta que sientan que no pueden levantar un dedo o llevarse un tenedor a la boca. Aunque Tony Alamo estaba en una prisión federal, él era considerado profeta. Era un honor ir a visitarlo. Tenía 12 años y pensaba que quizá podría ir a visitar a mi pastor a la prisión. La visita suponía levantarse muy temprano a la mañana. Todas se vestían bien y se maquillaban y se veían hermosas. Las chicas decían cosas como, sí, a él le gustará verte vestida así, a él le gusta cómo te queda el cabello de costado, ¿recuerdas? Eso me parecía un poco extraño, pero no le daba mucha importancia. Y cuando fuimos a la prisión federal, finalmente pude ver a mi pastor. Pero yo fui una de las primeras en despedirse. Me empujaron hacia la puerta y cuando me di vuelta, pude ver al pastor besando en los labios a las chicas, una por una. Entonces supe que él era un polígamo, que estas chicas eran sus esposas.
Y la noche siguiente tuve una pesadilla en la que yo también ahora estaba casada con Tony. Perturbada por el sueño, Pebbles recurre a una de sus mejores amigas de la iglesia, Amy Eddy. Hablé con Amy y le dije, tuve un sueño insólito. Los sueños eran importantes en el culto, eran casi como visiones divinas. Así que le dije a Pebbles, dile a Tony, díselo, dile a Tony, tienes que decírselo. Le dije, no, deja de decir eso, y lamenté haber confiado en ella. Cuando volvimos a visitarlo a la prisión la semana siguiente, él me pidió que me sentara junto a él. Y eso hice, tenía mucho miedo. Él se inquietó, se puso agresivo, y yo no tuve otra salida. Y le dije, soñé que me casaba contigo. Y él me dijo, eso es exactamente lo que ocurrirá. Serás esposa, ¿de acuerdo? Yo tenía 12 años, no supe cómo reaccionar. Quedé literalmente paralizada por lo que él decía, que yo sería su esposa. Cuando una mujer llega a la pubertad, según Dios, ella puede casarse. Debería poder casarse a los 13, 14 o 15 años de edad. Y en algunos casos, si ya menstruan, pueden casarse desde los 12 años. Aun cuando Tony va a prisión, esto no lo detiene. Él elige a las niñas que quiere como esposas para cuando salga de prisión. En 1998, Alamo elige a su próxima esposa. Se trata de Pebbles Rodríguez, que tiene solo 12 años de edad. No sé exactamente por qué Tony me eligió como esposa. Puedo suponer muchas cosas. Que yo me veía muy joven. Creo que le gustaba que yo tuviera aspecto aniñado.